Saludos, bueno, mi nombre es Jaiter Miranda Bonilla, soy investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Realmente para mí es un verdadero honor y un placer poder participar en estas primeras jornadas de investigación en las que su director, el profesor Gustavo Chan, a quien agradezco profundamente la invitación a participar en tan prestigiosa actividad. Los investigadores tenemos la finalidad y el objetivo de brindar los alcances más importantes que hemos desarrollado en nuestras investigaciones. Bueno, mi nombre, para quienes no me conocen, yo soy profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Soy el coordinador de la maestría de Derecho Comunitario y de Derechos Humanos de este mismo centro de estudios. Además, tengo estudios de doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad de Pisa, Italia. Cuento con una maestría en Derecho de la Unión Europea en la Facultad de Derecho de la Universidad de Trento y he realizado, perdón, una serie de pasantías en algunas cortes o tribunales constitucionales de Europa y de América Latina, así como en algunos centros de investigación. El objetivo de este proyecto y sobre todo de mi experiencia profesional y académica es, sin lugar a dudas, resaltar la importancia que tiene el derecho comparado en un mundo cada vez más globalizado. El proyecto de investigación que a continuación les expongo es un proyecto de investigación titulado Elementos de Derecho Público Comparado, con énfasis en derecho constitucional, ¿verdad? Este proyecto de investigación pretende profundizar el estudio del derecho comparado en América Latina para generar una mejor inserción en la investigación, ¿verdad? Asociada a la teoría de la comparación, su método, a las formas de hacer estudios de derecho comparado, ya sea a nivel macro o de microcomparación, ¿verdad? Y sobre todo aplicadas a realidades nacionales y regionales concretas en el ámbito del derecho público, dentro del derecho público latinoamericano, ¿verdad? Bueno, como investigador principal y responsable del proyecto me encuentro yo personalmente a cargo, pero he contado con la valiosa colaboración de la profesora Vanessa Fischer González también, ¿verdad? Un aspecto importante, sobre todo desde la perspectiva del derecho público comparado, ¿verdad? A nivel europeo, es que en algunas de las universidades o centros académicos de mayor tradición y excelencia en Europa existen, por ejemplo, institutos de derecho comparado. En Francia, en Italia, en España, ¿verdad? En, por ejemplo, en esta último, el Instituto de Derecho Público comparado a la Universidad Carlos III de Madrid, denominado Manuel García Pelayo, o el Centro de Ricerca y Formazione sul Diritto Pubblico Europeo comparato de la Universidad de Siena, evidencian, así como los manuales y las obras jurídicas que existen, ¿verdad? Evidencian la gran importancia que tiene el derecho comparado en los estudios a nivel jurídico, ¿verdad? El jurista o quien estudia derecho no se puede quedar, no se puede quedar sin estudiar el derecho comparado, ¿verdad? Esto es fundamental, ver otras realidades y no necesariamente para llegar a las mismas soluciones, sino que la importancia y la utilidad que tiene el derecho comparado, sin lugar a dudas, es para entender mejor nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Hacer derecho comparado, y lo decía Mauro Capelletti, el gran constitucionalista y el gran jurista italiano, no es copiar modelos, no es copiar ideas y aplicarlas, sino realmente conocer nuestro ordenamiento jurídico y ver la posibilidad si una solución que se ha dado a nivel, digamos, en otro ordenamiento jurídico permite o no su aplicación en nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? El proyecto, como lo dije anteriormente, está enfocado sobre todo en el ámbito del derecho constitucional comparado, ¿verdad? Y en un primer momento, digamos, este proyecto tuvo como finalidad analizar sobre todo las cortes o tribunales constitucionales más importantes que, digamos, que existen en América Latina
y en Europa, ¿verdad? Por ejemplo, en América Latina podemos hacer referencia a la Corte Constitucional Colombiana, al Tribunal Constitucional del Perú, a nuestra Sala Constitucional, a la Suprema Corte, a la Corte Suprema de Argentina o a la Suprema Corte de la Nación de México, y en experiencia europea, sin lugar a dudas, a la Corte Constitucional Italiana, al Tribunal Federal Constitucional Alemán, al Tribunal Constitucional de España, al Consejo Constitucional francés, entre otros muchos, ¿verdad? Sobre todo, se planteó conocer, evidentemente no en todos estos ordenamientos jurídicos, sino que se ocuparía más tiempo para profundizar en estos temas, sobre todo aspectos relacionados a la organización, a la estructura, a las competencias, a cómo se eligen los jueces constitucionales, a si existe reelección o no, ¿verdad? Es decir, una serie de aspectos relacionados con la estructura y funcionamiento de estas jurisdicciones constitucionales, ¿verdad? Entonces, este era el primer objetivo del proyecto de investigación. En la marcha, bueno, hay que decir que este proyecto es, digamos, deriva de otro proyecto de investigación de derecho comparado que tiene inscrito el profesor Enrique Ulate, ¿verdad? Y en la marcha surgió, en la marcha de la investigación, surgió la posibilidad de crear una revista de derecho constitucional comparado. Esto también es importante porque en nuestros proyectos de investigación, digamos, es importante también resaltar los productos digamos, y evidenciarlos a la comunidad jurídica a los cuales hemos llegado. Es muy importante porque se crió y ya vamos por el segundo número de la revista de Derecho Constitucional Comparado, con la ayuda de una editorial argentina. Es una publicación virtual, esto también hay que resaltarlo, se llama IJ Editores. Es muy sencillo, lo buscan en Google, revista de Derecho Constitucional Comparado. Coordinadores somos el suscrito junto con el profesor Enrique Ulate Chacón, ¿verdad? Hay un digamos, hay un consejo directivo en donde están prestigiosos académicos y académicas de América Latina y de Europa también. Y ya vamos por el segundo número. Mayor información incluso pueden consultarla en la revista del posgrado, donde pueden accesar directamente al primer número, ¿verdad? Sin lugar a dudas, el proyecto de publicar una revista de Derecho Constitucional Comparado es, en esencia, fomentar al jurista a comparar, sin lugar a dudas. La comparación es necesaria en todos los ámbitos del derecho, no hay una rama del derecho que escape a la importancia que tiene la comparación, ¿verdad? Y en este sentido, digamos, esa es la finalidad de la revista, digamos, tocar temas de gran actualidad en el ámbito del derecho constitucional y en el ámbito de los derechos humanos, tanto en Europa como en América Latina, ¿verdad? Y ver y evidenciar cómo muchas veces las soluciones no siempre son las mismas, ¿verdad? Sobre un determinado problema pueden haber soluciones diametralmente diferentes, ¿verdad? Y esa es la riqueza de la comparación, ¿verdad? Que nos abre las perspectivas, ¿verdad? Nos evidencia cómo no solo existe un ordenamiento nacional, sino que también existe un ordenamiento convencional y existe también un ordenamiento supranacional o de derecho comunitario, y a eso se complementa la existencia en estos diferentes niveles de protección de órganos jurisdiccionales que también, digamos, emiten sentencias, emiten jurisprudencia, y muchas veces las resoluciones no coinciden sobre un determinado tema, ¿verdad? Entonces, como primer resultado del proyecto de investigación de Derecho Público Comparado fue la creación de la revista, ¿verdad? La creación de la revista de Derecho Público Comparado, que es un proyecto que tenemos en mente continuar fortaleciendo y que se invita a la comunidad jurídica a remitir sus aportes a este proyecto académico, ¿verdad? Y por otra parte hay una serie ya de productos más específicos que hemos desarrollado los investigadores de este proyecto de investigación. El primero de ellos está relacionado a cómo la Sala Constitucional es una sala comparatista. Esto es una publicación
que publiqué que llevé a cabo y que publiqué junto con el profesor Relate Chacón en el segundo número de la revista de Derecho Constitucional Comparado. Vemos cómo nuestra Sala Constitucional cada vez con mayor frecuencia y sobre todo en casos complejos cita jurisprudencia de otras cortes o tribunales constitucionales, a pesar de que esto es discrecional, es decir, no es obligatorio para nuestra Sala Constitucional citar sentencias de otras cortes o tribunales constitucionales. Realmente en nuestra Constitución, en la ley de la jurisdicción constitucional, no obligan a la Sala Constitucional a utilizar sentencias de otras jurisdicciones constitucionales, sino que el juez constitucional, digamos, cada vez y sobre todo con mayor frecuencia en temas complejos, sobre los cuales no hay jurisprudencia o no hay un consenso a nivel latinoamericano, ¿verdad? Va a haber otras realidades, ¿verdad? Y es muy interesante porque la Sala Constitucional, desde sus primeros años de haber entrado en funciones, se puede catalogar como un juez comparatista. Desde los años, la Sala entró en funciones en septiembre de 1989 y ya en sentencias de 1990 y 1991 vemos cómo nuestra jurisdicción constitucional inicia a citar sentencias de la Corte Suprema de los Estados Unidos, del Tribunal Constitucional Español, de la Corte Constitucional Colombiana, de la Corte Constitucional Italiana, del Tribunal Constitucional del Perú, ¿verdad? Entonces evidencia, digamos, cómo nuestro juez constitucional es un juez comparatista. Este es el título del artículo, ¿verdad? Evidencia cómo esa comparación ha ido creciendo, sobre todo en aquellos casos, digamos, de gran trascendencia para nuestro ordenamiento jurídico, e incluso se han creado utilizando jurisprudencia de otras cortes o tribunales constitucionales, derechos que no están expresamente reconocidos en nuestra Constitución, como por ejemplo el acceso a Internet. El acceso a Internet fue reconocido en nuestro ordenamiento jurídico por parte de la Sala Constitucional utilizando una resolución, una sentencia del Consejo Constitucional francés que ya lo había reconocido como un nuevo derecho, ¿verdad? Entonces, esto es muy interesante, ¿verdad? La utilización del derecho comparado por parte de los tribunales y de las cortes constitucionales es, sin lugar a dudas, en el ámbito del derecho constitucional comparado es un tema novedoso, es un tema de muchísima actualidad, y las temáticas en las que el juez constitucional de nuestro país utiliza jurisprudencia de otras cortes constitucionales o incluso de la misma Corte Interamericana realmente es muy amplia, ¿verdad? Los temas cambian, incluso digamos, esas jurisdicciones a las que cita nuestra Sala Constitucional han ido aumentando. Recientemente, por ejemplo, se ha utilizado en algunas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es decir, de un tribunal jurisdiccional de carácter comunitario, ¿verdad? Que no es obligatorio, evidentemente, para nuestro ordenamiento jurídico utilizarlo, o incluso de la misma Corte Interamericana o del mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos encontramos referencias explícitas en las sentencias de nuestra jurisdicción constitucional. Eso evidencia cómo cada vez la comparación jurídica tiene una mayor importancia. Y no para, como dije al inicio, no para llegar a soluciones idénticas a las que se ha llegado en otros ordenamientos jurídicos, sino, bueno, incluso para tomar esas sentencias para llegar a soluciones diametralmente diferentes. La finalidad del derecho comparado, sin lugar a dudas, es permitirle al operador jurídico y al juez una mayor comprensión de su ordenamiento jurídico, ¿verdad? Otros resultados de este proyecto de investigación se encuentran referidos a la publicación de un artículo en la revista Ius Doctrina, que es una revista periódica que tiene el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, y está relacionado con las sentencias estructurales por parte de las Cortes y Tribunales Constitucionales en América Latina. Esto es un tema bastante novedoso también dentro del derecho procesal constitucional, porque tanto la Corte Constitucional Colombiana como la Sala Constitucional de Costa Rica han sido pioneras en emitir sentencias estructurales a fin
de que en un problema estructural y reiterado de derechos humanos en estos ordenamientos jurídicos, el juez constitucional no solo solucione el caso en concreto, digamos, en un recurso de amparo, no solucione con una sentencia la situación del amparado, sino que ante una serie de casos reiterados, ¿verdad?, que evidencian un problema estructural, como por ejemplo podría ser el hacinamiento en los centros penales o el tema de la violación sistemática del derecho a la salud por las listas de espera en la seguridad social de nuestro país, el juez constitucional, en lugar de resolver caso por caso, casuísticamente, lo que hace es emitir una sentencia estructural. Y esto es muy importante porque la orden no solo va a la autoridad recurrida, sino todos aquellos agentes estatales o autoridades estatales que pueden participar y pueden colaborar en la solución de este problema estructural. Y además es muy interesante porque en el año 2018 la Sala Constitucional emitió una sentencia estructural relacionada con el tema de las listas de espera en materia de salud, donde como ente fiscalizador de ese cumplimiento impuso ese rol a la Defensoría de los Habitantes, ¿verdad? Entonces, ese es sin lugar a dudas otro de los productos que podríamos incorporar dentro de este proyecto de investigación. Y como tercer producto de investigación dentro de este proyecto, publiqué dentro de la revista de Derecho Público, de Derecho Constitucional Comparado, un artículo sobre la Corte Constitucional Colombiana. Este era un proyecto que tenía pendiente desde hace varios años a partir de mi experiencia como pasante, como una pasantía que en algún momento, estando en Italia, tuve la oportunidad de realizar por algunos meses en la Corte Constitucional italiana, y que sin lugar a dudas es un ordenamiento que ha influenciado muchísimo nuestro sistema de justicia constitucional, tal y como lo ha dicho un sector de la doctrina, ¿verdad?, que algunas de las competencias en la redacción de la ley de la jurisdicción constitucional fueron tomadas del modelo de justicia constitucional italiano, pero asimismo también porque algunas temáticas han sido utilizadas y desarrolladas por la Sala Constitucional en su jurisprudencia, entre ellas la tipología de sentencias que ha ampliamente desarrollado la Corte Constitucional Italiana ha sido reconocida por nuestra Sala Constitucional y ha sido utilizada, ¿verdad? Esa tipología que va más allá de las sentencias estimativas y desestimativas, sino las sentencias interpretativas, aditivas, manipulativas, exhortativas, son tipología de sentencias que nuestra jurisdicción constitucional ha utilizado. Entonces, escribí un artículo sobre los aspectos relacionados con los antecedentes históricos de la Corte Constitucional italiana, la estructura y funcionamiento, el mecanismo de elección de los jueces, cuáles son las competencias de la Corte Constitucional, sobre todo los mecanismos de acceso. Y esto es muy importante porque en el modelo italiano, sobre todo por la coyuntura histórica en la que fue creada, que fue con la Constitución de 1948, ¿verdad?, y que entró en vigor el 1 de enero de 1949, en el modelo italiano no existe el recurso de amparo, es decir, el ciudadano no puede acceder directamente ante la Corte, sino que tiene que acudir bajo determinadas vías y supuestos, ¿verdad? Entonces, creo que dentro de los modelos de justicia constitucional más prestigiosos que existen en el mundo, sin lugar a dudas, el modelo de justicia constitucional italiano es muy importante. Y sobre eso digamos, existe poca literatura en idioma español, de ahí la necesidad que yo evidencié de escribir un artículo, sobre todo resaltando los aspectos más importantes del modelo de justicia constitucional italiano, que también hay que reconocer que tiene otro aspecto muy importante y sobre todo relacionado ahora con el tema del mecanismo de selección de los magistrados y magistradas en nuestro país, relacionado con quién nombra y cuál es el periodo
del nombramiento y los requisitos para acceder al cargo en Italia para llegar a ser juez constitucional. Tienen un modelo bastante interesante donde los mecanismos de acceso para llegar a ser magistrado constitucional son diferentes. De los 15 jueces que existen, 5 son elegidos por el Parlamento, 5 son elegidos por el Presidente de la República y 5 son elegidos por el Poder Judicial. Los requisitos que garantizan esa idoneidad, ¿verdad?, se encuentran establecidos en el artículo 134 de la Constitución y establece que solo pueden llegar a ser jueces constitucionales aquellas personas que son jueces de jurisdicciones supremas, es decir, que tienen, digamos, una trayectoria profesional a nivel de la judicatura, ¿verdad?, y que superaron diferentes concursos para llegar a ser jueces de tribunal o jueces superiores, catedráticos de derecho, es decir, que tienen una carrera académica, profesional, es decir, personas que superaron diferentes concursos también, que sin lugar a dudas fortalecen esa objetividad, que tienen publicaciones, libros, han impartido clases durante varios años. Es decir, en Italia para llegar a ser catedrático no es cualquiera, sino que hay que superar varios concursos, ¿verdad?, bastante difíciles y tener un número mínimo de publicaciones, ¿verdad?, para poder tener esa categoría académica, o abogados con más de 20 años en el ejercicio de la profesión. El otro tema también muy interesante está relacionado con el tema de la reelección. En Italia, el periodo de nombramiento es de 9 años y no hay reelección. Es decir, la persona, una vez finalizado su periodo, finaliza como juez constitucional y si anterior a ese nombramiento se desempeñaba en algún cargo del Estado, el Estado tiene la obligación de guardarle ese espacio de su puesto, ¿verdad? Y la persona se reincorpora a su actividad profesional. Entonces, en este proyecto de investigación, la línea transversal es la comparación jurídica en los estudios de derecho constitucional. Sobre todo, nos hemos dado la tarea de desarrollar la importancia que tiene el derecho comparado para el derecho constitucional, ¿verdad? Y sobre todo, cómo cada vez y con mayor frecuencia las cortes constitucionales utilizan jurisprudencia de otras cortes constitucionales y de la misma Corte Interamericana, y cómo esta última también recientemente, en algunas sentencias históricas, la Corte Interamericana ha venido a utilizar jurisprudencia también de otras cortes o tribunales constitucionales de América Latina y dentro de ellas de la misma Sala Constitucional, lo que pone en evidencia la existencia de una comunicación judicial o de un diálogo judicial entre jurisdicciones constitucionales y entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que si bien es cierto no está ajena a conflictos, sobre todo a conflictos interpretativos, viene a fortalecer los derechos humanos en América Latina, lo que el profesor Alessandro Pizzuruso denominó el fortalecimiento de un patrimonio constitucional de los derechos, ¿verdad? Que esos derechos ya pueden ser reconocidos a nivel nacional o pueden ser reconocidos a nivel convencional. No es importante cuál jurisdicción los reconoce, sino que progresivamente lo que se viene a crear es un patrimonio constitucional con mínimos de protección que tienen que ser respetados por todos los estados en la región latinoamericana. Muchísimas gracias y ha sido un placer.